Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio, donde desentrañamos los misterios y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a dar mucho, pero que mucho de qué hablar. Vamos a meternos de lleno en ese universo fascinante que es el mundo del espectáculo, en esas historias que nos cautivan, nos emocionan y nos mantienen al borde del asiento, y hoy, vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando por ahí como una sombra, y que tiene a muchos de ustedes, mis fieles seguidores, completamente intrigados. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver, ni más ni menos, que con Asterisco Demet Özdemir y Can Yaman, la pareja que conquistó corazones en todo el mundo. Y lo más jugoso, lo que todos están esperando, es que vamos a revelar Asterisco porque según las propias y reveladoras declaraciones de Asterisco Demet Özdemir, Asterisco Can Yaman se puso celoso. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, ajusten sus auriculares, porque esto se pone más interesante que un capítulo final de temporada. Y antes de sumergirnos en este torbellino de revelaciones, quiero hacerles una invitación que no pueden ignorar. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que dejen su huella positiva en nuestro canal. Denle a ese asterisco botón de suscribirse que ven aquí abajito, y no olviden asterisco activar la campanita para que les llegue la notificación de cada nuevo vídeo. No quieren perderse nada de lo que estamos preparando. Como bien saben, Demet Özdemir y Can Yaman no son solo dos actores turcos, son dos fenómenos globales, dos de las estrellas más brillantes y queridas que han emergido de Turquía, trascendiendo fronteras y conquistando audiencias en cada rincón del planeta. Su conexión en la pantalla, esa química electrizante que desbordaba en la serie que los catapultó a la fama internacional, Asterisco Erkencikus, conocida en muchos países de habla hispana como Pájaro Soñador, fue simplemente explosiva. Era una de esas químicas tan palpables, tan magnéticas, que era imposible para el público no imaginar que algo más allá de la ficción estaba sucediendo. Y por supuesto, como suele suceder como una reacción en cadena, los rumores sobre una relación sentimental entre ellos no tardaron en aparecer. Y vaya si se intensificaron. Durante mucho tiempo la relación entre Demet y Can se convirtió en un torbellino constante de especulaciones, de flashes de paparazzi implacables, de declaraciones ambiguas que dejaban más preguntas que respuestas. Los fans estaban divididos, algunos creían firmemente con convicción casi religiosa, que eran pareja en la vida real, que su amor de ficción se había trasladado a la realidad. Mientras tanto, otros mantenían una postura más escéptica, más analítica, aferrándose a la idea de que solo existía una profunda amistad, una complicidad profesional excepcional, forjada en el fuego sagrado de la actuación. Y en medio de toda esta vorágine de rumores, de hipótesis y de debates apasionados en redes sociales, surgió una pregunta que hoy, por fin, vamos a responder con la ayuda de las propias protagonistas. ¿Hubo celos? Y si los hubo, ¿cuál fue, según Demet, la causa fundamental? Durante un periodo considerable, las entrevistas, los reportajes, las portadas de revistas, todo giraba en torno a su posible romance. Se les veía juntos en eventos compartiendo momentos que alimentaban las ilusiones de sus seguidores, y esa conexión innegable en Erkencikus era el combustible perfecto para avivar las fantasías más románticas. Pero como en toda buena historia, como en la vida misma, hay capas que ir descubriendo, aspectos ocultos que esperan ser desvelados. Y hoy, mis queridos detectives del espectáculo, vamos a desvelar una de esas capas, una revelación que llega directamente de la fuente, gracias a las propias y valientes palabras de Asterisco Demet Özdemir. Ella, que siempre se ha caracterizado por ser una persona bastante reservada en lo que respecta a su vida privada, en una ocasión, abrió una pequeña pero significativa ventana para que pudiéramos asomarnos a lo que realmente ocurría, no solo detrás de las cámaras, sino también más allá de ellas, en ese espacio íntimo donde la amistad, la profesionalidad y, quizás, algo más, se entrelazan. El contexto de esta revelación es absolutamente clave para entender la magnitud de lo que vamos a descubrir. Esta declaración de Demet se dio en un momento particular, en una fase específica de su relación mediática con Can Yaman. Al principio, como mencionamos, hubo una admiración mutua muy palpable, una cercanía que, como era de esperar, disparó todos los rumores. Luego llegó una etapa donde las cosas parecían haberse enfriado un poco, o al menos, se volvieron considerablemente más discretas, más cuidadosas. Y fue precisamente en esta fase de mayor cautela, de mayor prudencia, cuando Demet hizo una declaración que en su momento dio muchísimo que pensar, y que hoy cobra una relevancia monumental. La pregunta que se le hizo de forma muy directa, abordando ese terreno tan sensible de las relaciones,
fue sobre los celos. Específicamente se le consultó si Kan Yaman había sentido alguna vez celos de alguien en particular, especialmente en relación con ella. Y la respuesta de Demet, aunque presentada de una manera algo velada, con esa sutileza que la caracteriza, fue bastante reveladora. Ella, fiel a su estilo, no mencionó nombres de forma explícita en ese instante, pero describió una situación, una circunstancia, que dejó sorprendentemente claro el motivo subyacente. Dijo algo así como que Kan se había puesto celoso cuando ella estaba trabajando en un proyecto con otro actor, y que este actor era alguien con quien ella tenía una química en pantalla muy, muy fuerte. Aquí es donde la intriga se vuelve más palpable, donde la mente empieza a trabajar a toda velocidad. ¿Quién era ese otro actor? ¿Con quién, en concreto, Demet Özdemir compartía esa química en pantalla, que, según ella misma, pudo haber desatado los celos de Can Yaman? Las especulaciones iniciales, las primeras hipótesis, apuntaron, como era natural, a varios compañeros de elenco con los que Demet ha trabajado a lo largo de su exitosa carrera y con los que indiscutiblemente ha mostrado una gran conexión. Sin embargo, la pista más fuerte, la que la propia Demet dejó entrever con una sutileza casi artística, es la del actor con el que compartió escena en otro proyecto, un proyecto posterior a Erkencikus, y donde, una vez más, su complicidad fue tan comentada que volvió a encender las alarmas de los fans y de la prensa. Piensen conmigo por un momento. Después del fenómeno que supuso Erkencikus, Demet continuó su imparable ascenso, cosechando éxitos uno tras otro. Y uno de sus proyectos más destacados, una serie que la consolidó aún más como una figura de primer nivel, fue Doğduğun Kaderindir, que en español se conoce como Mi hogar, mi destino. En esta producción, ella compartió el protagonismo absoluto con otro actor turco de gran popularidad, un rostro conocido y querido por el público. Y es precisamente con este actor con quien los rumores de una relación que trascendía los límites de la pantalla también circularon con una fuerza inusitada. La química entre Demet y este compañero en Mi hogar, mi destino, era, de nuevo, innegable. Sus escenas juntos generaban suspiros entre los fans, provocaban debates apasionados y, en definitiva, recordaban, de una manera muy similar a lo que sucedía con Can Yaman en Pájaro Soñador, esa chispa especial, esa conexión eléctrica que tanto gusta al público. Entonces podemos deducir, con una alta probabilidad, que Can Yaman se puso celoso porque Demet Özdemir estaba trabajando y mostrando una gran química en pantalla con otro actor, específicamente con su coprotagonista en Mi hogar, mi destino. Las declaraciones de Demet Özdemir, al ser analizadas en este contexto, apuntan fuertemente en esa dirección. Ella insinuó de manera muy sutil pero clara, que Can, a pesar de su cercana relación, sentía cierta incomodidad, o tal vez, una reacción instintiva, natural, de quien percibe una conexión especial, una complicidad profunda, entre su amiga y otra persona en un contexto profesional que a menudo, es tan intenso como la vida real. Es fundamental recordar, y esto es crucial para entender la dinámica, que Can Yaman y Demet Özdemir tuvieron una relación muy intensa durante las grabaciones de Erkencikus. Las cámaras no solo captaron la ficción, a menudo captaron momentos de gran complicidad real, y la pasión que transmitían en sus escenas era tan genuina, tan cruda, que resultaba prácticamente imposible para muchos espectadores separar la ficción de la realidad. Era un cóctel perfecto de talento, química y circunstancias. Es natural, es humano que en ese ambiente de rodaje, donde se comparten horas interminables, emociones intensas y desafíos creativos, la cercanía y la intensidad de los personajes se trasladen a la vida real, creando vínculos fuertes, amistades profundas. O quizás, algo más. Cuando Demet, tras esa experiencia inolvidable, se embarcó en un nuevo proyecto, en una nueva aventura profesional, y demostró una vez más esa asombrosa capacidad innata para crear química, para conectar de manera profunda y auténtica con su compañero en escena, es posible que Can Yaman, quien ya había experimentado esa conexión tan especial y profunda con Demet, sintiera una especie de nostalgia por lo vivido. O tal vez simplemente la inevitable comparación. Es difícil de decir con absoluta certeza, pues las emociones son complejas y multifacéticas. Sin embargo, las palabras de Demet sugieren de manera contundente que la causa del celo fue precisamente esa demostración de una conexión profesional y personal muy sólida con otro colega, una conexión que inevitablemente evocaría recuerdos y comparaciones. Podemos imaginar la escena, y es un ejercicio interesante para entender las emociones humanas. Can, quizás al ver las escenas de Demet con este nuevo compañero, leyendo los comentarios de los fans alabando su química,
o escuchando las mismas especulaciones que antes rodeaban a su relación, experimentó una reacción. Y esta reacción no tiene por qué ser interpretada como algo negativo, malintencionado o posesivo en un sentido destructivo. Puede ser, y es más probable que así sea, una manifestación de apego, de un sentimiento de pertenencia a esa energía especial que él compartía con Demet, y al ver que esa misma energía florecía con otra persona, sintiera una especie de sacudida, de sorpresa, de reconocimiento de que esa magia podía ser replicada. Y es algo muy humano, ¿no creen? En el competitivo y a veces efímero mundo del espectáculo, donde las relaciones se forjan en la intensidad de los rodajes y se desvanecen con la misma rapidez, es normal que surjan estas dinámicas, estas sensaciones de conexión y a veces de inquietud. La verdadera belleza de estas declaraciones de Demet Özdemir, y lo que las hace tan valiosas para nosotros, sus seguidores, radica en su honestidad. No es una honestidad brutal o escabrosa, sino una honestidad delicada, expresada con pinceladas, con insinuaciones que nos permiten construir la imagen completa. No entra en detalles escabrosos, no lanza acusaciones, pero nos da la clave, la pieza fundamental para entender una posible razón detrás de esos celos. Y es que al final la conexión humana, en cualquiera de sus formas, ya sea de amistad, profesional o romántica, es algo extraordinariamente complejo. Y cuando esa conexión se vuelve muy fuerte, cuando se crea un lazo genuino, las emociones, como los celos, pueden aflorar, incluso en el contexto de la industria del entretenimiento, un mundo que a menudo parece regirse por reglas propias. Además, no podemos olvidar la enorme presión mediática a la que ambos actores, Demet y Can, estaban sometidos en aquel entonces. Los rumores sobre su relación eran constantes, eran un murmullo incesante y cada interacción pública, cada fotografía compartida, cada entrevista, era analizada con lupa, diseccionada en busca de pistas. Si ya existía esa presión constante, esa especulación constante, es muy posible que cualquier situación que pudiera interpretarse, aunque fuera mínimamente, como una amenaza o una rivalidad por la atención de Demet, o por la energía especial que ella compartía, pudiera generar una reacción, una respuesta emocional, que se manifestara como celos. Lo que Demet Özdemir nos revela, en definitiva, es que la causa de los celos de Can Yaman se debió, fundamentalmente, a su capacidad innata para conectar y desarrollar una gran química con otro actor en un proyecto diferente. No se trata de una infidelidad, ni de algo similar que pudiera poner en tela de juicio la integridad de sus relaciones. Se trata más bien de una reacción a la dinámica profesional y personal que ella demostraba con otros colegas, una dinámica que, al parecer, despertó una reacción en Can. Es una muestra de la intensidad de las relaciones que se crean en este mundo del espectáculo, un mundo que a menudo parece estar al margen de la realidad, pero que está habitado por personas con emociones muy reales. Y quizás es también una ventana a la propia naturaleza de Can Yaman, que podría ser una persona apasionada, protectora y con un fuerte apego hacia las personas cercanas a él, reaccionando a la idea de que esa conexión especial que compartían pudiera estar manifestándose de forma similar con alguien más. En resumen, queridos seguidores, esa pregunta que ha resonado en sus mentes y en sus comentarios durante tanto tiempo, la pregunta del millón, ha sido respondida, al menos en parte, y con una revelación de primera mano. Demet Özdemir, con una declaración que ha dejado entrever la causa fundamental, nos ha contado, de manera sutil pero clara, que Can Yaman se puso celoso porque ella estaba trabajando y mostrando una química especial y profunda con otro actor en un proyecto diferente. Esto nos ofrece una visión más profunda y matizada de las complejas relaciones que se tejen en el mundo del espectáculo, de cómo las emociones humanas, con todas sus complejidades, trascienden la ficción y se manifiestan en la vida real, incluso en medio del brillo y el glamour. Y ahora, la parte que más me gusta, la que hace que este canal cobre vida, su opinión, me encantaría saber qué piensan de todo esto. ¿Creían que Can Yaman podría haberse sentido celoso en algún momento? ¿Les sorprende la razón que Demet Özdemir ha insinuado? ¿Creen que fue una reacción natural o algo más? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios, quiero leerlos a todos, sus reflexiones son lo que hacen este espacio tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante e informativo y sobre todo entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Un simple CL. Y C que nos anima a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con esa persona que también es fan de Demet, de Can, o del misterio del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal.
Únanse a nuestra creciente comunidad para seguir disfrutando de análisis profundos, revelaciones impactantes y todo lo que el mundo del entretenimiento tiene para ofrecernos. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y más historias apasionantes. Adiós y hasta la próxima.